El efecto del diseño. Y en este otro video entonces vamos a apoyarnos en el artículo que envié en la tarde de una revista, me pareció muy didáctico y me voy a apoyar en él y en algunas otras definiciones. Pues bien, a ver, hay un efecto del diseño que hemos conversado y que se requiere antes de tomar la muestra. Sin embargo, para ilustrar este tema, que no es tan fácil, digamos, de tener la información, el ejemplo que se trae a colación está también, o está mostrado para calcularlo después de, o sea, cuando ya tenga más datos, o mejor, cuando ya tenga la información. Pero veamos primero la definición, entonces. A ver, el efecto del diseño viene siempre medido en términos de comparar la variabilidad que hay, o sea, la varianza del estimador, utilizando un muestreo aleatorio simple con respecto a la misma varianza del estimador utilizando el diseño que sea. ¿Cuál es el diseño que sea? Pues el otro con el que estoy comparando. Es decir, yo puedo utilizar un muestreo aleatorio con reemplazamiento. Y se comparan los dos, entonces ¿cuál es el que es mejor? En lo que estamos hablando yo puedo comparar entonces cuál es la varianza de mi estimador, o sea, pongámosle la P del conocimiento, proporción de quien conoce, pero una cosa es hacer el muestreo, otra cosa es ya conocer cómo varía ese indicador utilizando el aleatorio simple y utilizando un muestreo estratificado, o utilizando el aleatorio y un conglomerado, o el diseño que fuese. Entonces es el cociente de los dos, pero observen que el denominador es el del muestreo aleatorio simple. Por lo tanto, si el def, que tiende a ser mayor de 1, indica que se está partiendo de la presunción de que siempre el aleatorio simple es el que optimiza o minimiza la variabilidad. De ahí se parte. Con un nuevo diseño, entonces estaríamos ya pues poniendo otra etapa más y seguramente la varianza sería más grande. Se hace el cociente y eso es el efecto del diseño. De manera empírica se ha hablado, se dice pues sin ninguna regla tampoco, que está entre 1,5 y 3. Pero eso definitivamente pues será lo ideal de pronto, en fin, pero eso nos puede dar un valor anómalo. Lo que pasa es que si se nos aleja más, mientras más grande, si estamos diciendo que hay que se ha perdido mucha eficiencia el nuevo diseño con respecto al muestreo aleatorio. En ese sentido, sí puede tener una lógica de decir, bueno, máximo 3, pero que dé eso ya es matemáticamente pues, un número que puede dar incluso menor de 1. Pues bien, eso entonces es donde se ha mencionado que es complicado tener esos datos antes de tomar la muestra, porque es que cómo voy a estimar yo el nuevo diseño, la variabilidad de un promedio, por ejemplo, en un diseño estratificado, si apenas voy a tomar datos. Entonces, esto es factible cuando, vuelvo a lo mismo, cuando ya han tenido estudios anteriores y no tan alejados en el tiempo, etc. Tal vez a futuro, que se vienen repitiendo estudios, etc., pues nos puede ser útil. O mejor, los podamos tener, pero en la generalidad es muy difícil. Yo les mencionaba hace poco que en el Estudio Nacional de Salud Bucal, el tercero se hizo hace 12 años atrás, pues entonces ya ahí que nos puede servir. Entre otras cosas, las metodologías han cambiado, todo. Entonces esos son detalles, pero es la parte conceptual que estoy trayendo a colación. Ahora, si voy a trabajar con un muestreo diferente al aleatorio simple, entonces se pueden presentar estas dos situaciones. El asterisco que ven ahí, pues hago la referencia al pie de página de la dirección del artículo, que ya les envié, pero por caso tal lo quieran mirar desde ahí. Afecta el sesgo. ¿Cuál es el sesgo? Aquí tenemos un ejemplo donde nos dicen que yo tengo una población urbana de 290.000 personas y rural 10.000. Si hacemos el proporcional con la formulita que mostramos ahora,
pues obviamente el rural es una muestra, queda una muestra supremamente pequeña. Por lo tanto, nos originaría un error de muestreo muy grande. O sea, el intervalo de confianza sería muy alto. No nos serviría realmente. Si hago proporcionalidad ahí. Entonces, que observen que no es tan bueno hacer siempre lo de la proporción. Y en este caso, por tamaño de la población. Además, no conocemos la variable objeto de estudio, cómo se comportaría. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Pero bueno, aquí podría haber un sesgo. Si yo utilizo otro tipo de muestreo, se pierde esa proporcionalidad. Entonces, hay un sesgo, que es la que toca corregir. Bien, vamos a calcular o cómo elimino mejor ese sesgo. Lo que se hace es usar las ponderaciones. Es decir, por eso se conoce y se empieza a hablar también del tema de probabilidades de inclusión y se empieza a conversar en algo, no tanto hoy, pero se empieza a mencionar el tema de los factores de expansión. Pues bien, si yo trabajo, yo cambio el esquema. Recuerden que eran 300.000 personas y los rurales eran 10.000. Entonces tendría una población, una equivalencia en porcentaje del 3%. Pero si yo diseño otro tipo de muestreo para poder coger más, entonces ya hay un sesgo, pero eso lo puedo eliminar calculando las probabilidades de inclusión y luego los factores de expansión. Eso es una de las maneras de manejar el asunto. ¿Cómo puedo eliminar estos problemas del sesgo? Ahora, el tema del efecto del diseño viene más apuntado a la varianza, porque la varianza del estimador, que depende del muestreo, porque una cosa es ir y coger aleatorio simple y otra cosa es ir por pedazos. Primero cojo las viviendas y de las viviendas cojo las personas, entonces ya ahí la varianza se incrementa. Y entonces eso también está afectando los indicadores, o las estimaciones mejor, los estimadores. Ahora, ¿cómo se va a calcular el efecto del diseño? Aquí con este ejemplo creo que nos queda cubierto. Ya vamos a suponer que tenemos los datos. Entonces, si usted me va a preguntar entonces cómo hace para definir la muestra, ya le dije. Eso es más empírico, más teoría, más que si tiene un estudio anterior y puede captar los dos, pues muy de buenas y lo puede hacer. Pero es más en otros razonamientos de experiencia, otra vez, una parte subjetiva, por eso se hablan de 1,5 a 3, y uno puede incrementar el n un 10%, un 20, un 30, un 40, etc. Pero lo que sí podemos hacer es, después de tomar los datos, sí que podemos tener el efecto del diseño, porque ya con los datos ya tomados, sí se puede calcular el estimador con el aleatorio simple y podemos estimar con el nuevo diseño que hayamos trabajado. Y además, así ilustro cómo se calcularía si tuviésemos los datos antes de, con estudios pasados. En el artículo que tomo de referencia, por la red internet, no recuerdo el nombre del autor, hay que darle los méritos obviamente y el agradecimiento, plantean el caso que está en la diapositiva. 300.000 habitantes, de los cuales 290 son urbanos y 10 rural. ¿Qué pasa si se hace un muestreo? Bueno, se aplicó la fórmula normalita. ¿Normalita qué es? P de 0.5, error del 5%, todo eso. Y dio entonces una muestra de 384. Para el ejemplo, nosotros sabemos bien que eso no es lo que debemos hacer, es mejor buscar valores de P reales y errores más aterrizados, etc. Pero en el ejemplo está clarito. 384 aplicando las fórmulas que ya hemos trabajado, o el equidad. Y la varianza para el estimador de una proporción es la fórmula que tenemos ahí. Entonces, ¿cómo nos queda la fórmula? N es 384. Listo, voy yo, Ana, voy a tirarme hacia atrás y luego voy a moverme hacia adelante. El N es 384 que salió de la fórmula tradicional. Ahí está, 384. El N de la población es 300.000. Ahí lo tenemos. Y .25 salió
de 0.5 por 0.5 sobre el n de muestra. Esa varianza, esa es la fórmula de la varianza de una proporción en el muestreo aleatorio simple. Estamos viendo toda la pantalla, por favor, y me están escuchando bien. Johanna también, ¿sí? Muy bien. Por lo tanto, la varianza de ese indicador, o sea, de la proporción, la varianza de la proporción, estamos hablando de varianza, ¿no? Me dio 0.3065, ténganlo por ahí bien guardadito. Esa es la varianza de la proporción utilizando muestreo aleatorio simple. Pues bien, ¿qué pasa si utilizo el estratificado? El punto 25 sale de 0.5, cuando no sé nada de la proporción es 0.5, y Q es el complemento, o sea, otra vez 0.5. Entonces lo coloqué de 0.5 por 0.5, 0.25. Que nosotros con lo que ya hemos trabajado tanto, seguramente será un 0.30 por 0.70, un 0.28 por el complemento, porque no promocionamos mucho ese 0.5, sin embargo, para modo ejemplo lo traemos a colación. Bien, lo importante ahí es que esa fórmula nos da la varianza de la proporción para el muestreo aleatorio simple. Ahora, ¿qué pasa con el aleatorio estratificado? En el artículo ustedes lo van digamos, a profundizar, pero se decide tomar una muestra, entre otras cosas, porque si se van con la proporcionalidad, la muestra rural queda supremamente bajita, un 3%, eso queda muy poquitico, luego nos daría un error muy alto. Algunas de las reflexiones que hicimos empezando también las charlas hoy. Entonces, se quiso hacer una muestra de rural donde tuviese un error máximo del 7%. Y como querían una muestra de máximo del 7% con un error máximo de ese tamaño, se desarrolló la fórmula que ya conocemos y nos dio 192. Y digamos, en la redacción del texto dice que como no tenían más plata sino para los 384, entonces trabajó 192 para la una y 192 para la otra. Hay múltiples reflexiones, ¿no? Pero lo que quiero mostrar aquí es que aquí se está estratificando y se va a trabajar 192 para el rural y 192 para el urbano. Por lo tanto, no se está haciendo proporcional, sino que se tuvo otro criterio. Cuando no es proporcional es donde el efecto del diseño entonces ya es distinto. Veamos la fórmula entonces del efecto del diseño para un muestreo estratificado. Cuando es un muestreo estratificado, lo que hacemos es aplico la misma fórmula para el estrato 1, o sea, en este caso para lo rural, la fórmula de la varianza de la proporción, pero ya mi muestra es 192. Y observen que el n de la población es 10.000, que teníamos 10.000 rurales. El punto 25 volvió a ser 0.5 por 0.5, etc. Y entonces ya la varianza para los rurales me está dando 0.00128. Con la misma reflexión y con el mismo diseño, pues obviamente es la misma fórmula, calculamos la varianza para el estrato urbano. ¿Qué nos está cambiando? El n de la población, que ya aquí son 290.000. Y tengo el n de muestra, que es la misma en este caso, pues la misma en urbana. Y obtuvimos una varianza para el estrato urbano de 0.00130. Con esos dos elementos puedo calcular la varianza del estimador, pero ya completo, ya total. Ahora, si tuviera un estrato 3, haríamos lo mismo. Es decir, volvamos a las 4 poblaciones: docentes, estudiantes, padres de familia y tal. Tendríamos 4 estimadores de la varianza, pero seguramente con distintos valores de P. Entonces ya tendría 4 valores, 4 estimadores por cada estrato. Para el ejemplo que es más simple, para hacerme entender un poquito y además más ágil en el tiempo, pues entonces la fórmula final de la varianza por estratos es
la ponderación del primer estrato, en este caso era un 3%, recuerden que eran 10.000 sobre 300.000, bueno, algo así, sí, la proporción de ahí. Esta es la ponderación al cuadrado, esta es la fórmula. Sí, esta es la ponderación que hablamos, porque nosotros teníamos 10.000 de 300.000. Es que ahí se votaron algunos decimales, pero entonces es lo que nos está dando de 10.000 sobre 300.000. No, ahí nos da exacto. Es la ponderación, o sea, cuánto equivale 10.000 del total de la población. ¿Sí? Y ya el complemento serían el punto 97. Jesús, ¿sí la coges? Entonces, esta es la ponderación del área rural, punto 03. Este punto 0028 es el que ya habíamos encontrado, ¿sí? Ya habíamos calculado hace un momento. Aquí está. Este otro mismo. Pues bien, haciendo esta fórmula, entonces, la ponderación o la probabilidad del área rural al cuadrado por la varianza de su estimador más la ponderación de los urbanos por la varianza de su estimador, eso es una fórmula pues ya matemática, etcétera, nos dio .00123. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, por favor? Me conversan con un 1. Aquí lo que hemos hecho son simples fórmulas ya dadas matemáticamente y que la teníamos en la diapositiva anterior, donde es 1 menos n de muestra sobre n poblacional por P por Q sobre el n de muestra. Eso para el estrato 1, luego para el estrato 2, luego reemplazo en la otra fórmula general, que es la ponderación que es el n de muestra sobre el n total, pero del estrato rural, por la varianza, etcétera, etcétera. Y eso nos dio .00123. Ahora, entonces, ¿qué tengo ya? La varianza si usé muestreo estratificado, pero también tengo la varianza, me devolví, también tengo la varianza de el muestreo aleatorio simple. Por lo tanto, ya podría ser el cociente de ambos, el DEF. ¿El DEF qué es? La varianza del muestreo en el diseño nuevo, en este caso el que tenemos aquí en pantallita de .00123, dividido la varianza del estimador usando el muestreo aleatorio. Y ese cociente, aquí se quedó pegadito, el de atrás, no recuerdo, aquí estamos tratando de movernos, pero estaba pegadito ya. Vamos a ver, hagamos una pausa, así también unimos. Bien, entonces ahora que tenemos .00130 y lo dividimos en .00065 porque tiene más ceritos. Ahí me van a decir que da, creo que da 2,9, 2,80 y punta tal vez. Nos da el cociente de los dos TEF, de los 12 varianzas. Lo confirman. Y yo aquí pegadito, menudo. Muy bien. Entonces observen ahí donde veníamos en la pantalla y luego avanzando a la siguiente observan que tenemos el DEF 1,89. Ese es el valor del DEF que tendrá un efecto en la varianza del estimador. Por lo tanto, si fuera antes de, o sea, tuviéramos esta información de estudios pasados, etcétera, etcétera, pues nos serviría para identificar un tamaño de muestra, así se calcularía, ¿no? Pero ya después se calcula a posteriori. O sea, cuando ya tenemos los datos, este DEF nos va a servir para ajustar los intervalos de confianza también. Ahora, además, hay otro dato importante y es que el error muestral se define como la raíz cuadrada de la varianza acumulada, o sea, no acumulada, sino la varianza del estrato.
Esa es una posibilidad. Es una posibilidad dependiendo de la muestra que tengamos, porque entonces la piloto debería tener valores de todos y cada uno de los estratos, ¿cierto? Lo que pasa es que en la práctica generalmente pues no siempre se logra. Pero si tuviésemos forma de un diseño piloto adecuado con las diferentes muestras, es una posibilidad más viable que tener estudios anteriores. Los estudios anteriores de estos alcances generalmente son muy atrás en el tiempo. Pero lo otro que quería como mostrar con el ejemplo, pues es eso. En la realidad, antes de tener la muestra es muy difícil conocer ese DEF. Pero definitivamente la opción de no ir a ciegas es una piloto. Es una prueba piloto que sirve para casi todo, ¿no? Preparar antes. Está muy bien. Ahora, decía que el error muestral es la raíz cuadrada de este numerador. O sea, el error muestral es la raíz cuadrada de la varianza del estimador calculado con el diseño nuevo, que para el ejemplo fue estratificado. Y nos estaría dando un punto 0,350. Pero miren el error muestral, punto 0,350. Cuando realmente, o mejor, antes de hacerlo, el tamaño de muestra generalmente se trabaja con el 2,5, para que nos dé 5 y 5, ¿no? Que nos dé un error del 5%. Aquí nos estaría dando un error aproximadamente del 7%, que es viable pues en este tipo de estudios, o en el tipo de la estrategia. Pero lo que es cierto es que entonces uno no estaría trabajando con el 5 inicial, sino que se aumentó. Ese es otro punto importante. Claro, es que es más, a ver, tiene más sentido Jesús, porque con este DEF es que se calculan los verdaderos estimadores del trabajo. Me explico. Claro, sí, porque es que una cosa es definir la muestra, eso es un detalle, pero ya en la realidad, o sea, cuando ya pasó el trabajo, lo que nos están pidiendo es, bueno, ya acabó el estudio, muy bueno, cuando me presentó el tamaño de muestra, usted me puso un DEF de 1,5 o 1,6, aquí se lo aceptamos, se dio vía libre para el trabajo, ahora quiero que me entregue el informe con los verdaderos DEF del informe para yo saber a qué atenerme. Y entonces sale el informe con los DEF y el DEF corrige los intervalos o se tienen en cuenta para el cálculo de los intervalos. Aquí viene un punto fundamental incluso y voy a mostrar la diapositiva siguiente y es mire las estimaciones del EPIDAT. Aquí tengo que hacer otro comentario. Bueno, recuerden que si no lo ven muy grande le dan al signo más, a la lupita del más. ¿Sí? Observen, ya en la próxima les hablaré un poquito más de este otro enfoque, de este trabajo. Observen, este trabajo apunta a algunos bichos, será que los llamamos hoy, pues de los adolescentes, unos elementos pues del estómago de los niños. Y miren un detalle que quiero destacar y ponerle mucho énfasis al asunto. Observen los estimadores no ponderados. Ahí los sombreé, punto 55. Ah, bueno, la categoría 1 creo que es leve, moderado y alto, en ese tipo de bichitos que tienen los muchachos. Leve, moderado y alto, creo que es la cosa. Aquí había otra categoría de anemia. La que observan de anemia es una categoría que dice el 1 sí tiene anemia, el 2 no tiene anemia. Entonces, ojo al detalle. Están escuchando todos, ¿no? El porcentaje que que encerré en las bolitas, que no son bolas, es cómo calcularíamos el estimador si fuese un aleatorio simple, que es lo que en la mayoría de casos yo percibo que se entrega. Es decir, si nosotros cogemos el SPSS
cogemos el software Gestat, el Minitab, cualquiera de ellos, seguramente, bueno, y no le decimos más nada, él nos va a dar estos indicadores. Vamos con el de anemia. 34.21. 65 no tiene anemia. Y así sería nuestro informe. Pues realmente ahí tenemos un error. Y un error es porque no se tuvo en cuenta el diseño de muestreo. Que el diseño de muestreo pondera distinto porque las probabilidades son distintas de que cuando entra una persona, pues por el diseño mismo de muestreo de conglomerados o estratificado, y por eso al lado nos dice porcentaje ponderado. Observen que hay diferencias. En la de anemia dice que sí tienen anemia 34.21, pero cuando se hace el ajuste con el tema de las ponderaciones y el diseño del muestreo, realmente nos está diciendo que es del 29.37. Hay 5 puntos de distancia. Por lo tanto, hay diferencias sustanciales. Por lo tanto, mi llamado hoy a todos nosotros, digámoslo así para incluirme también, claro, es los informes que estamos entregando en muchos casos, siempre y cuando hayamos hecho muestreos diferentes al aleatorio, hay que revisar bien cómo nos entregaron los indicadores o los estimadores y si nosotros los estamos entregando también teniendo en cuenta estos detalles. Y en todos los últimos casos de los muestreos contratados con las grandes instituciones, ministerio y compañía, piden muéstreme los errores de muestreo, los errores estándar. Porque ellos ya saben que los muestreos vienen por etapas, o sea, no se hace el aleatorio simple en la generalidad. Pues nosotros sí hemos utilizado el simple y se va a utilizar, pero habrán casos que no. Y cuando no lo utilicemos, no podemos sumar y dividir para hallar un promedio, porque ahí se tiene en cuenta el número de personas del estrato, o sea, las probabilidades, etc. Todos esos detalles se analizan. Y observen en este esquema que hay unos intervalos de confianza. Pero entonces ya estos intervalos están corregidos con el DEF. De ahí la importancia de tenerlo. Ya aquí nos está diciendo que el intervalo está entre 23 y 35 para los que no tienen, perdón, para los que sí tienen anemia, estaríamos dando el informe que en esta región Atlántico, entre otras cosas, los jóvenes con anemia se encontrarían entre el 23 punto tanto y 35 punto tanto. Ahora, estos son, entre otras cosas, urbanos. Observen que aquí pedí, y está el número 2, ubicación por vivienda. También pedí el tema por rural. Y ya más abajo estará. Entonces ya podemos comparar y hacer otras reflexiones. Pero aquí nos permite entregar el informe urbano-rural. Que las muestras probablemente también son obviamente distintas. ¿Sí? Y aquí tenemos también al final la columna del DEF. Por lo tanto, ahí estamos observando los DEF reales, que pues, de alguna manera son satisfactorios porque no se ven muy desfasados. Mientras más me aleje la unidad, ya hemos dicho que es un poquito menos eficiente que el aleatorio simple, pero en realidad no se ve el desfase total, está como dentro de lo lógico. Entonces, el DEF, por ejemplo, para la edad, estamos hablando de la edad, y miren el tema de la edad, que es una variable cuanti. Observen el intervalo de confianza para la edad, entre 8.32 y 8.60 y tanto. ¿Eso qué es lo que quiso decir? Y lo hemos hablado, que es para una variable cuantitativa las muestras realmente son más pequeñas, sobre todo en estos casos que son de estudiantes de colegios. Entonces son tan homogéneas que la edad me está dando prácticamente muy precisa con un N. Ahí tuve más muestra de la necesaria de pronto. Incluso la otra del peso medio no se ven intervalos muy estrechos. Ya las proporciones, sí se ve de 64 a 76, me parece que está estrechita también, a pesar de que el DEF nos dio más alto. Esto entonces es los temas que toca, de alguna manera, pues, profundizar. Nosotros estamos más enfocados con el diseño de muestra, pero este tema de
al menos, de mirar cómo se puede analizar mejor el tema del DEF a posteriori y el tema de las diferencias entre el estimador sin ponderar y ponderado, hay cambios sustanciales y, reitero, mucho informe se entrega sin ponderar, entonces no estamos entregando adecuadamente el dato. Eso es un punto que yo quiero que aquí nos quede muy claro y sobre todo que marquemos diferencia ahí, ¿cierto? Que debemos de hacerlo adecuadamente. ¿Veo alguna interrogante? No, el numerador del DEF, claro, porque no tanto si hay muchos estratos, aunque de todas maneras es una sumatoria, claro. Pero lo que sí implica definitivamente que se incremente el DEF son las etapas, porque de alguna manera el diseño se va volviendo más complejo. O sea, si yo hago selección de municipios, ahí hay un error de muestreo. Luego hago, dentro de cada municipio selecciono manzanas, otro error de muestreo. Y dentro de las manzanas selecciono viviendas. Y dentro de viviendas selecciono personas. Entonces ya hubo varias etapas y cada etapa va originando errores adicionales. Aunque ya se sabe que el error último es mucho más pequeño, pero no le hace, alguna cosa suma. Por lo tanto, si el muestreo se va volviendo complejo en términos de etapas, claro que hay forma de subsanar algunos detalles en mirar, en tratar de combinar cuántos son el número de manzanas a seleccionar y luego viviendas. Es decir, hay una cantidad de combinaciones que pueden, o mejor, que son posibles para llegar a un n, ¿cierto? Si usted quiere llegar a 100, usted puede coger 20 manzanas y selecciona 5 viviendas. 5 por 2, 10, daría 100. ¿Sí? Pero también puede decir, no, yo cojo 10 manzanas y 10 viviendas en cada una. Hay multiplicidad de opciones, pero obviamente mientras más manzanitas coja sería mejor. Ahí disminuye un poquito los efectos del DEF, que son otras conversaciones que se pueden tener. Voy a leer los últimos comentarios. A ver, Vladimir, si hay muchos estratos, el numerador del DEF debería aumentar. De alguna manera lo mencioné por la sumatoria, pero es más el problema de las etapas. Las etapas es que al interior del estrato se seleccionan varias otras unidades. Veremos cómo manejar el EPIDA para tener esta salida. Sí, no estaba tan considerado, pero sí creo que es muy importante que lo veamos. Sí, es fundamental. Entonces sí habrá una sesión para mirar. Podríamos tener un ejemplo completo de la complejidad. Sí, se puede trabajar. De hecho, me están pidiendo un informe de este mismo y entonces trato de ver cómo me puede ayudar para facilitar las dos cosas. A ver, no es que sean, puede que sean, a ver, el complique apunta, el problema apunta más a tener marcos muestrales, pero el politápico a veces es el único que nos sirve. Voy a parar aquí la grabación y luego responderé o haré otros comentarios fuera de pantalla.